¿Cuántas batallas han existido a lo largo de la historia en nuestro país? ¿Cuántas de estas tienen un museo donde podemos conocer cada una de estas luchas para lograr la independencia, para combatir todas esas intervenciones extranjeras que se han realizado? ¿Y cuántas de estas luchas esconden datos muy interesantes y que seguramente no todos conocemos? Nos vamos al Museo Nacional de las Intervenciones, que está ubicado en Coyoacán, en el ex convento Churubusco, que fue un lugar donde los frailes decidieron realizar un centro de formación para los misioneros que se iban a Filipinas, Japón y China. Y comenzando con este lugar, hay algunos datos interesantes que seguramente no conocían. Este lugar fue escenario de una de las batallas donde el ejército norteamericano realizó una intervención en 1847 y donde participaron tropas mexicanas que estaban apoyadas por el famoso Batallón de San Patricio. Desde entonces mantiene relaciones con Irlanda. Aún conserva las marcas de algunos cañonazos que infligieron a sus muros durante la batalla de México contra Estados Unidos. Y antes de ser un convento, este lugar ya tenía un nombre que proviene del náhuatl, Huitzilopochtli, que significa lugar del templo de Huitzilopochtli. Anteriormente era un poblado prehispánico y años más tarde fue ocupado por los misioneros dieguinos. En el museo podemos hacer un recorrido por diferentes salas donde vamos a encontrar intervenciones y luchas para defender a la nación mexicana. Todo esto que sucedió a lo largo del siglo XIX y principios del XX. Y también vamos a encontrar algunas estructuras del convento, salas de convivencia de los misioneros como la cocina y algunos patios. Ahora sí, bienvenidos al House Tour, o debería decir Museum Tour, y comenzaremos nuestro recorrido en el patio de servicio. Al parecer este corredor era conocido así y era donde mataban a los animales para hacer alimentos, por donde se trasladaba la hortaliza a la cocina, y a causa de esto era un lugar que olía mal. Y en este patio también vamos a encontrar unos cañones que son representativos de la batalla que se tuvo en este lugar. Por acá se encuentra el vergel del huerto, un espacio ocupado para las hortalizas y hierbas medicinales. Aquí se ve la estructura desde lejitos, ya que al ingresar nos corrieron porque estaban haciendo una representación de la cual no se podía sacar foto. De igual forma hay una parte arriba en el museo donde podemos ver un poquito más de esta zona, por si algún día lo encuentran cerrado o no los dejan ingresar a tomar fotografía. El recorrido del convento inicia en el refectorio, que en las bardas se ve que tenían frescos, se han conservado muy pocos al igual que en la decoración original. El primer elemento que destaca aquí es el lavamanos, que tiene mosaicos para que los frailes se lavaran las manos antes y después de comer. Después se ve que en las orillas hay mesas que eran normalmente usadas en un día de fiesta, donde se preparaban grandes banquetes para celebrar a los santos franciscanos, a la Virgen María o a Cristo. En las mesas vemos también algunos elementos que formaban parte del servicio de la mesa: una cuchara de madera, cuchillo, jarro y plato, chiquihuites para las tortillas o el pan. Pero nada de esto les pertenecía a los frailes, ya que tenían una regla de que todo lo que había en el convento no les pertenecía a ellos.
Toda la parte de abajo conserva elementos del convento, de la forma de vida de los frailes y algunas imágenes religiosas. Algunas están sin cabeza, quizás se perdieron durante la batalla, algunos bustos de santos, también algunas cabezas de otras imágenes. Lo poco que se rescató está en esta sección, pero hay algo que me llama la atención y es que hay un fresco que es un soneto, lo que indica que no solo realizaban frescos ilustrativos, sino también con textos. En la parte de arriba es donde comienza nuestro recorrido por las diferentes intervenciones, que puede llegar a ser aburrida porque nos han enseñado que la historia es aburrida, pero ya verán que es mucho más interesante y entretenida. Y para comenzar con toda esta línea del tiempo de las intervenciones, vamos a comenzar nuestro recorrido con la lucha de independencia de México, destacando desde la imprenta de Washington, que fue la que ayudó para difundir las ideas liberales, pero también vamos a encontrar el Acta de Independencia, donde se reconoce a la nación mexicana soberana e independiente de España. La lucha de independencia tiene unos datos ocultos que no se encuentran ni se enseñan en los libros de historia. Para empezar, hubo un intento de envenenamiento. Se dice que Ignacio Allende trató de envenenar a Miguel Hidalgo, y no solo en una ocasión, sino que lo intentó varias veces. Sin embargo, este veneno nunca llegó a Miguel Hidalgo porque él ya sospechaba de las intenciones de Allende, así que no pudo envenenarlo. Y la razón por la que Allende quería hacerlo era porque no le gustaba que el cura se proclamara Alteza Serenísima. Lo bonito de venir a los museos es que analizando cada obra de arte, cada documento, cada elemento que se encuentra aquí, podemos descubrir muchísimos secretos que no nos enseñan en la escuela y mucho menos encontramos en nuestros libros de historia de la escuela. El movimiento de independencia sabemos que inició en 1810 y que concluyó en 1821, pero España no quiso reconocer esa victoria e intentó recuperar el trono durante 15 años más, hasta que la reina María Cristina renunció a sus bienes y entonces ya fue considerada la victoria. Una gran cantidad de elementos que podemos encontrar en los museos, como las armas que se ocuparon, pinturas que ilustran los triunfos, las pérdidas, algunas personas, hasta mapas de rutas que hicieron durante las diferentes luchas. Y todo esto nos ayuda a entender mucho mejor cada suceso histórico. Y si nos quedamos a analizar cada obra de arte, imagínense la cantidad de elementos interesantes que encontraríamos en cada una de estas obras. Ya que estamos en fechas cercanas al Día de la Bandera, hay otro dato interesante sobre esto. Y es que en las escuelas se nos ha enseñado los cambios que ha tenido nuestra bandera desde la primera hasta la actual, pero nunca se menciona que antes de conocer esas banderas hubo una primera, o que se le considera que también fue nuestra primera bandera. Se trata del estandarte de la Virgen de Guadalupe y se reconoce así porque Miguel Hidalgo salió con este estandarte a llamar al pueblo mexicano para levantarse en armas. Los cambios que ha tenido la bandera también son un tema que es bastante extenso. Aparte de nuestra bandera oficial, los batallones también tenían sus propias banderas y todas iban cambiando dependiendo de su causa o al batallón al que pertenecían. Miguel Hidalgo fue quien tocó la campana para llamar al pueblo mexicano. Esto es completamente falso. En la historia sabemos que él es el que toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe y toca la campana de la iglesia para llamar a las personas y levantarse en armas.
Sin embargo, él no fue quien tocó la campana, sino el campanero de la parroquia, José Galván. Solamente que no se le reconoce ese crédito. Y el dato más interesante de la independencia de México es que después de que hicieron algunos análisis en los cuerpos de los héroes que nos dieron independencia, encontraron algo muy curioso en el de Mariano Matamoros, llegando a la conclusión de que sus huesos eran los huesos de una mujer, no de un hombre. Además, en algunos documentos mencionan que este personaje era de una estatura más baja y tenía la voz aguda. Por lo tanto, Mariano Matamoros fue un héroe trans. Siguiendo nuestro recorrido vamos a encontrar otras intervenciones que no duraron tanto, pero también tuvieron algunos datos relevantes, como la intervención española en 1829, que fueron todos esos intentos de reconquista que se hicieron después de concluir la lucha de independencia, y la intervención francesa, que fue de 1838 a 1839, donde fue más diplomático y se comenzó a negociar el conflicto contra las principales potencias europeas. Y es así como llegamos a la intervención norteamericana, donde lo bonito e interesante es que en el museo vamos a encontrar muchas litografías que nos ilustran cada momento de toda esta lucha entre México y Estados Unidos que realizó Carl Nebel. Muchas de las habitaciones donde se encuentran las exposiciones todavía están decoradas con frescos. Estos se han conservado porque no les da directamente la luz, pero también hay que aprender a cuidarlos y no tocarlos porque eso también los desgasta. También en esta misma intervención norteamericana vamos a encontrar una maqueta, que es la maqueta del 20 de agosto de 1847, donde se perdió más de la mitad del territorio mexicano. La guerra de intervención de Estados Unidos tuvo el objetivo de expandir su territorio. En esta batalla, los norteamericanos adquirieron Nuevo México, la Alta California, Texas, Luisiana y Florida. Todo esto se encuentra explicado en algunos textos del museo, pero también lo podemos apreciar mucho mejor en las litografías que se hicieron. Además, cada una tiene el suceso o la batalla que se hizo en diferentes espacios del territorio mexicano. Y aquí se encuentra la maqueta, que de hecho es muy interactiva porque tiene unos botones que dependiendo cuál apriete se va iluminando y nos muestra diferentes sucesos. Y en todas estas salas vamos a seguir encontrando diferentes banderas de varios batallones que hubo, tanto las extranjeras como las mexicanas. Hay una segunda intervención francesa, pero aquí ya vamos a encontrar otros personajes como Benito Juárez. Y se exhibe una caleza que Benito Juárez utilizó para poner a salvo a la nación mexicana. Benito Juárez fue electo presidente, pero por motivos de la división entre liberales y conservadores, Juárez decide suspender la deuda que se tenía en esos momentos.
y los franceses vieron la oportunidad para atacar, obteniendo el apoyo económico de Maximiliano de Habsburgo y Carlota, llegando así al castillo de Chapultepec. Otra historia bastante larga, muy interesante también. Aquí también vamos a encontrar muchas imágenes ilustrativas, algunos cañones, incluso algunos carruajes que trajeron los franceses. Y también está la ropa típica mexicana en este periodo de la historia, muy llamativos también todos estos elementos que formaron parte de este periodo de la historia. Y en esta parte también hay muchas banderas de diferentes batallones. Muchas se parecen a la bandera actual porque mantienen los colores e incluso el escudo del águila devorando una serpiente. En esta parte del museo no solo vamos a encontrar todo lo relacionado con Maximiliano y Carlota, sino que también vamos a encontrar varios sucesos que tuvo que vivir Juárez cuando fue presidente. Otra forma de contar la historia ilustrativamente es a través de los exvotos. ¿Y qué son los exvotos? Son representaciones populares realizadas a finales del siglo XIX, principios del XX, y son imágenes llenas de simbolismo donde las personas agradecen un favor o un milagro que se les hizo. Algunos son bastante llamativos, que hasta cierto punto llegan a ser graciosos o divertidos, y a través de eso también conocemos cómo era la sociedad en ese periodo. El porfiriato, otro de los sucesos que se nos ha enseñado en la escuela en nuestras clases de historia, donde Porfirio Díaz es el presidente que duró 30 años en el poder, que es el personaje malo que estaba en contra de Benito Juárez y que a Juárez lo hacen ver como la persona buena, pero en la historia no hay buenos ni malos. Cada persona tiene su momento malo y bueno, y también depende de quién escriba la historia. Pues bien, Porfirio Díaz gobernó durante más de 30 años, pero fue durante 3 periodos. El primer periodo fue el más corto, del 21 de noviembre al 6 de diciembre de 1876. El segundo periodo fue de 3 años y el tercer periodo fue el más largo, donde duró 27 años en el poder. Aunque sabemos que estaba en contra de Benito Juárez, Porfirio Díaz fue quien rescató la memoria de Benito Juárez una vez que este falleció. Para su 15º aniversario luctuoso, mandó a erigir una estatua e instituyó la celebración anual de Juárez. Dicen que Porfirio Díaz se refería a la clase media como perro con hueso en la boca, no muerde ni ladra. A pesar de que tenía sus momentos malos y de que algunas personas no eran beneficiadas con lo que hacía, también realizó algunas obras urbanas que impulsaron al país a la modernización, como introducir la primer línea telefónica en el país. Y si hablamos de todas las obras que hizo y que impulsaron el crecimiento de nuestro país, no terminaríamos, sería una lista demasiado larga. Pero al estar 30 años en el poder, a las personas ya no les gustaba la idea, por lo que se desató la lucha de la revolución, encabezada por Francisco I. Madero, y destacando la máquina de escribir, que fue otra de las herramientas que ayudó a divulgar las ideas y los sucesos revolucionarios.
Pero no solo esto, también hubo presencia de fotografía que muestra cómo fue la lucha en esos momentos. Las mujeres tuvieron un papel muy interesante durante la lucha revolucionaria. Y es que no solo se dedicaban a las tareas del hogar, sino que también participaban en las estrategias de combate al convertirse en un tipo de espías y traficantes de armas. Por eso se les conoce como las soldaderas. Emiliano Zapata siempre es representado como un hombre de escasos recursos. Sin embargo, él nunca perteneció a la clase pobre. Él se dedicaba al comercio de caballos, que le dejaba bastante dinero. También se cree que Emiliano Zapata tenía un doble que acudía a algunos eventos públicos. Incluso cuando Emiliano Zapata murió, las personas fueron a buscar una seña en particular que tenía Emiliano Zapata para saber si era el verdadero o era el doble. Y esa seña era que Emiliano Zapata tenía un lunar en la parte superior del ojo. Francisco Villa se casó al menos 27 veces y tuvo 26 hijos. Una de las obras realizadas por Porfirio Díaz, que también impulsó el crecimiento del país, fue el ferrocarril. Sin embargo, este medio de transporte fue utilizado por los mismos revolucionarios, los que estaban en contra de Porfirio Díaz, para trasladarse durante este movimiento. Miren, desde aquí es donde se ve la parte del huerto, porque aquí hay como una pequeña terraza donde también podemos ver un poquito de la construcción original del convento. Y esto ya sería la parte final del recorrido por las intervenciones, pero aún falta un poco sobre la estructura del convento. Si pensaban que eso era todo en el museo, aún falta una parte que tienen que conocer, donde muchos se quedan horas porque está muy agradable el lugar. Y para eso tenemos que bajar, pero no salirnos del museo, ya que antes de salir hay un patio donde puedes quedarte un buen rato si está agradable el clima, porque no tiene techo. Hay unas banquitas donde podemos sentarnos y hay muchas jardineras que tienen muchas plantas y arbolitos, y algunos de estos son frutales. En primavera se ha de ver bastante bonito. Ahora sí se acabó nuestro recorrido. Espero que les haya gustado esta forma de conocer el museo y algunos sucesos históricos que dejan de ser aburridos y pasan a ser más entretenidos.